Agárrense de sus asientos, compañeros. En los siguientes minutos voy a invadir su muy personal espacio auditivo y les hablaré algo de lo que leí mucho, pero terminaré diciendo demasiado poco. Siéntense o no, cállense o no, y disfruten o no, ¿a mí qué?, de la experiencia pseudopsicodélica que tuve al combinar mi café tipo bomba atómica, tomado claro en mi taza de Lovecraft por la empresa Cortázas, con mi autodesprecio, el hecho de que mi disco duro se ablandó y mi habilidad nata de procrastinar. Muchas gracias y bienvenidos. Tiempo. La vida pasa en un parpadeo, y de esos años efímeros que nos dieron para vivir, nos pasamos los primeros 4 o 5 en nuestro estado natural de borrachos conocidos. Esos son los años de nuestra niñez, donde todo el mundo se acuerda de qué hicimos, y nos cuentan de nuestras tarugadas, y nos dicen cómo andábamos medio desnudos y bailando en el lodo, pero nosotros no recordamos absolutamente nada de ello. Para cuando más o menos agarramos la onda, que es la frase favorita de los 70, de qué rayos está pasando, ya se pasaron varias cosas geniales y nos perdimos de ellas, y jamás se van a repetir. El tiempo nunca para. Es implacable en su avance, inflexible en su constancia. Esa es la paradoja del ser humano. Gasta tiempo para ganar dinero, para gastar más tiempo haciendo lo que quiere. Así que, al final, todo tiene un precio. No hay nada de lo que hagas por lo cual no estés pagando. Y poco a poco tu crédito se agota, mientras te acercas al final de tu historia. Un final que es igual para todos. En ese final me encuentro yo, el inminente fin de la vida, y la imposibilidad de regresar en el tiempo significará para muchos el perder eventos que quisieron haber vivido. Es por eso que, con tal de negar su patética condición humana, habrá quienes tomen su única defensa contra el tiempo y esgriman su condición de creadores para jugar a ser Dios, y así crear personajes que vivirán esas experiencias perdidas. Esa es una habilidad que todos los creativos tienen, una manera para vivir muchas vidas y no quedarse atrapados en la suya propia. Es una habilidad de crear tótems que vivirán a través del tiempo y el espacio. Pero, como lo dijimos ya, todo tiene un precio, de tal manera que los que se atreven a hacer este truco pagarán con su cordura y desvelos el precio de revivir el tiempo transcurrido. Les invito ahora a ver el siguiente video, que trata de uno de estos personajes creadores. Claro está, si ustedes tienen el tiempo para pagar por ver. Bueno, después de esta macabra interrupción, seguiremos con el video. Ahora, primero que nada, pensemos en 1956. Fiestas, rocks y bla bla. Ahora pensemos en este manicomio redondo que es el mundo. En ese año, el mundo hervía en actividad. Había invasiones, revoluciones, pruebas atómicas, asesinatos. Marilyn Monroe se casaba, salía el álbum Presley Manía y se probaban bombas y bombas y bombas y más bombas. Es en este año de desmadre y caos que el 24 de septiembre en México, Distrito Federal, se le ocurre nacer a Juan Villoro. Y la vida lo avienta. Sus padres, lógicamente, que son Luis Villoro y Estela Ruiz Milán. Luis Villoro era un enemigo de los Estados Unidos y Estela Ruiz Milán era una separatista yucateca. Gente de YouTube, bienvenido. Ok, no se veían así. De hecho, eran muy diferentes, ya que si bien era un extremo enemigo del capitalista de Estados Unidos, Luis Villoro era un filósofo catalán muy reconocido todavía en nuestras épocas, y su separatista esposa era una famosa psicoanalista. Así que, pues esos eran sus padres, y Juan empezaría su vida como escritor de una manera extremadamente original, odiando la lectura a más no poder. ¿Por qué? Porque en su casa no había más que libros grandes y aburridos acerca de psicoanálisis y de filosofía.
Y aparte que como sus padres no sabían qué hacer con él, los embuten en el colegio alemán y el niño no aprende más que alemán por un tiempo, con una sola materia. De todas las que tenía, nada más tenía una sola materia en español. Y pues en los problemas de matemáticas se encuentra con cosas extrañas, como que cuántas manzanas se necesitan para un strudel, y dice, oye, pues espérate, pues en México no hacemos strudels, y después se encuentra con problemas de cuántos barriles tiene, no sé, tiene Hans en su sótano, y dice, oye, no hay sótano en México. Y es cuando empieza a darle curiosidad su propia cultura. Y luego, para la gran sorpresa de absolutamente nadie, fueron tan separatistas los padres de Juan Villoro que se separaron el uno del otro cuando nuestro escritor tenía 9 años. Los padres de Villoro, aparte, eran las ovejas negras de sus respectivas familias, lo cual hacía que Juanito no tuviera primos cercanos. Y después del divorcio, teníamos a Luis Villoro, que no sabía ni dónde meter a su hijo. Así que lo que hizo fue que cuando estaba con Juan, se lo llevaba ya sea al cine o al fútbol. Y ustedes ahorita me van a decir, ¿y qué fregados me importan todos estos detalles? Yo quiero saber más del escritor y de sus libros y sus 10,000 premios. Y yo les voy a decir, ok, pues en realidad importan mucho, porque es gracias a ellos que todas esas experiencias se van juntando y hacen que Villoro sea el escritor que tenemos ahorita. Y ahorita se los voy a explicar, nomás denme tantito tiempo. Pero como ya les comenté, el padre lo acerca al fútbol y Juanito se queda impactado tanto por la actitud formal del padre ante el fútbol, que el padre era de mucho respeto al visitante, porque es visitante, no le puedes mentar la madre, tienes que respetarlo, te puedes emocionar pero no mentarle la madre. Y él también queda impactado por todo lo que es la cultura del fútbol. Una de las cosas que le llegan más es uno de los cronistas que narran el fútbol, es Ángel Fernández, porque este cronista hacía las cosas tan, pero tan geniales, que muchas personas se llevaban su radio para estarlo escuchando y estar haciendo, según las palabras de Villoro, de ese juego de pelota que nada más estaba transcurriendo ahí en la cancha, una especie de aventura épica, de una especie de guerra de Troya. Y es gracias a Ángel Fernández que Villoro se da cuenta que la palabra se puede utilizar para describir lo que sucede, pero también para darle una emoción más allá de nada más lo que sucede, sino que le puede hacer que impacte mucho más a las personas. Un hombre que ha paseado su clase por todas las canchas del mundo, el increíble Roberto Rivelino, calentando cuando entra de niño. ¡Gol! De niño, un balón increíble. Solamente quiero decir que Dios permitió que dentro de la derrota el equipo mexicano volara como un águila ansiosa. Hacemos cábalas, depositamos ahí toda serie de ilusiones y supersticiones. Entonces el partido se desdobla mentalmente en una fantasmagoría de imágenes que no necesariamente se corresponden con el mundo de los hechos. Y luego, por ejemplo, cuando la cámara enfocaba el pecho de un defensa, Chesternev, de la selección soviética, se veían las siglas de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero estaban escritas en alfabeto cirílico, por lo tanto decían CCCP, y decía, ustedes se preguntarán qué quiere decir eso, muy sencillo, cucurrucucú, paloma. Vivía en Calzada Tullehualco, llego a su casa, él mismo abre la puerta y yo no me di cuenta que atrás de mí venía un jardinero, ¿no? Un jardinero con una guadaña para cortar el césped. Entonces, como no me di cuenta, entro y estoy a punto de cerrar la puerta y me dice, espérate, que atrás de ti viene Excalibur.
Por eso les comentaba que era tan importante que supiéramos de la niñez de Villoro, porque es esa manera de jugar con la realidad a través de la narración, de hacer de esas cosas usuales grandes batallas campales o de echarles humor e ironía a las cosas más ínfimas. Es que eso es todo eso que él aprende del fútbol, de las crónicas del fútbol, lo que se queda con él ya como un escritor. Según sus propias palabras, descubre gracias a Ángel Fernández que el idioma existe para crear símbolos mágicos, para construir una segunda realidad donde todo lo que has visto adquiere mayor fuerza. Y como ya les dije que Juan era un niño más o menos solitario, muy atrevido, eso sí, porque se le salía de su casa cuando se le pegaba la gana y los padres no decían ni pío. De hecho, el mismo Juan cuenta que cuando los padres decían, oye, ¿dónde carajos está Juan?, se salían y le preguntaban a cualquier extraño, oye, si ves a Juanito, pues dile que ya está la comida, ¿no? Mientras tanto, Juan era capaz de irse en tren a otro pueblo y ver todo lo que ahí había, aprender nuevas cosas y ver más que nada lo que después reflejaría en sus textos, que serían las diferentes clases sociales, los diferentes puntos de vista, se metía en todos lados, pero era más bien solitario. Y así que cuando empieza a crecer dice, oye, pues necesito dónde pertenecer. Y dice, ok, empieza a buscarse su propia identidad. Buscando su identidad se da cuenta de distintas expresiones del español. Eso nos lo cuenta en un libro que se llama El ojo en la nuca, de Ilan Stavans. No sé si acabo de, profanar ese nombre o no. Y Juan Villoro es un libro donde se pasan estos dos escritores platicando por medio del correo electrónico. Total, aquí Juan Villoro nos empieza a contar que dice, oye, ¿dónde está mi identidad? Y se acerca a cosas como la familia Burrón, se acerca a un habla más coloquial y de esta manera se podría decir que se rebela contra su padre. No en contra de todo lo que significa su padre, simplemente es una pequeña rebelión que tiene Juan Villoro, y es lo que después vamos a estar viendo en sus libros, que es los padres se rebelaron contra la familia, siendo así las ovejas negras, y después Juan va a llegar y se va a rebelar contra los padres. Es una eterna cadena de me rebelo contra lo que antes fue. Antes de pasar ya a todos los logros que ha tenido Juan Villoro, que la verdad son demasiados, tenemos que mencionar que todo cambia, o sea, ya se estaba revelando, como podemos ver, pero las cosas se ponen color de hormiga cuando Juan empieza a conocer el rock. Si recuerdan que el padre odiaba todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos, ¿no? La cosa es que mientras el padre está despotricando contra Estados Unidos y escribiendo su opúsculo llamado La significación del silencio, Villoro está rockeando a todo lo que da, haciendo todo lo contrario al silencio, buscando todo lo contrario de lo que el padre busca, buscando la modernidad, buscando algo fuera de ese nacionalismo del que hablaba su padre, está buscando los cómics, está buscando la televisión, está buscando el rock sobre todo, y es así que encuentra su propio camino. Citando a Villoro, él dice lo siguiente: en forma intuitiva entendí que la rebeldía del rock se oponía a un sistema generacional que incluía a mi padre y a un sistema político, tanto el de México como el de Estados Unidos. Ya entendiendo todo eso, se logra definir a sí mismo como parte de la generación de cachorros de la globalización, logra ser parte de esa juventud que no estuvo en el 68, pero que tuvo que superar los resabios del 68. Se define a sí mismo incluso hasta de manera futbolística al decir, ¿sabes qué? Yo pertenezco al Necaxa. ¿Por qué? Porque soy de México, porque soy de mi barrio. Y les comento todo esto, compañeros, precisamente para mostrarles de cierta manera que toda esta temática del tratar de encontrar su propia identidad, de intentar ver a dónde pertenece, de la rebelión de una generación a otra, incluso si la generación anterior se rebeló, la generación nueva se va a rebelar contra la generación que le precede. Todo esto es lo que vamos a encontrar en sus escritos. El mismo escritor comenta que siempre hay detalles en una narración o en una crónica
que hace que la persona que esté leyendo y la persona que la está narrando sepa que pertenece a un sitio o a otro. Con esto en mente, el escritor nos comenta que intenta sobre todo no hacer personajes típicos, no hacer, por ejemplo, personajes típicamente mexicanos. Y nos dice de nuevo, lo típico no existe para la persona común, lo típico existe para un antropólogo o para un turista, es decir, para alguien ajeno al universo que se está narrando. En otro de sus libros llamado Efectos Personales, Villoro también nos va a comentar, nos comenta muchísimas cosas este señor, por eso es tan interesante, por eso es tan importante darles este video, que incluso si uno intenta ser objetivo al escribir, serán las argumentaciones que da sobre los demás que va a definir la subjetividad que se tiene acerca de lo que se escribe. Bueno, aquí ya nos estamos metiendo más en las ideas, los libros y todo, absolutamente todo lo que ha escrito Juan Villoro, pero si nos metemos en serio nunca vamos a salir y este video nunca se va a acabar. Yo creo que la primera parte la acabaría aquí, la segunda parte se las envío, no sé si dentro de una hora o ya en la noche. Como les comento, esto pues ya sé que no es muy formal, pero mi computadora se murió. Es en serio, mi computadora se murió, aquí está la prueba, aquí está el cadáver y estoy viendo cómo arreglarla, pero lo que ya llevaba se chingó, y perdón por la palabra. En la próxima parte yo creo que nada más agregaría un detalle de lo que comentaba Villoro acerca de cómo afecta el colegio alemán en su escritura, que se me hizo muy interesante, y estaría hablando ya nada más de lo que es el libro Tiempo Transcurrido, un muy buen libro de crónicas imaginarias, como lo llama el autor mismo, y les mencionaría un poquito del libro Salvaje, que no es un Pokémon, pero ya después les cuento. Muchísimas gracias por su atención en estos, creo que fueron 10 minutos, y disculpen si el video no estuvo a su gusto, es la primera vez que edito en este programa y hace muchísimo que no utilizaba el micrófono. Muchas gracias de nuevo por su atención y nos vemos pronto.